En días de frío me encanta preparar esta crema de puerros ligera, cremosa y llena de sabor. ¿Te animas a hacerla conmigo? Primero contaros cómo conservo los puerros. Los suelo comprar enteros ya que son más económicos. Quito las partes verdes, los corto, limpio y los meto en estas bolsas para congelar alimentos. Así me caben perfectamente en el frigorífico y no dejan olor. Si no los vamos a cocinar nada más comprarlos, este es un buen truco. Para esta receta vamos a utilizar 6 puerros y 2 patatas medianas. Las pelamos y lavamos bien bajo el grifo los puerros para quitar la tierra que puedan tener entre las capas. Los cortamos en rodajas normales, ya que luego lo vamos a triturar. Las patatas las chascamos en trozos no muy grandes para que se cocinen junto al puerro. Ahora en una olla al fuego con un chorrito de aceite de oliva rehogamos bien el puerro, añadimos un poco de sal y pimienta. Lo cocinamos durante unos minutos a fuego medio alto para que vaya cogiendo un color doradito. Para conseguir una crema más rica y sabrosa os recomiendo hacer este paso de rehogar bien el puerro, aunque con cuidado de no quemarlo ni tostarlo demasiado para que no quede amargoso. En este punto que el puerro está con toques dorados, más blando y bien rehogado es el momento de añadir la patata. Ponemos un poco de sal y la rehogamos junto con el puerro un par de minutos. Ahora me gusta añadirle un trocito de mantequilla, es totalmente opcional, pero le da un toque de sabor muy rico a la crema. Os lo recomiendo ya que no le vamos a añadir ningún otro tipo de grasa ni nata. Cubrimos con agua, 1 litro y un chorrito más, que quede bien cubierto pero sin pasarnos para que no nos quede una crema muy aguada. Si nos falta podemos añadir un poco más durante la cocción. Dejamos que se cocine el puerro y la patata hasta que estén tiernos, unos 20 minutos. Cuando pinchemos, cortemos o machacamos la patata fácilmente, apartamos la olla del fuego y trituramos bien, hasta que se forme una crema. Fijaos qué textura tan cremosa tiene sin necesidad de agregar nata, no me digáis que no tiene buena pinta. Tan solo con la patata y el puerro queda una crema increíble. Bueno, junto con el chorrito de aceite y el trocito de mantequilla también. La probamos y rectificamos de sal y pimienta si es necesario. Además, en este punto, si está muy densa, se podría añadir un chorrito de agua. Para mí está perfecta. A mí esta crema me encanta, suave, sabrosa y ligera. Calentita en un día frío es una comida o cena que reconforta el cuerpo. Y fresquita en verano también queda bastante bien, así que la podemos hacer durante todo el año. La podemos comer así sola, tal cual, o bien enriquecerla con unas pipas de calabaza y unos picatostes tostados en la sartén con un chorrito de aceite. Y si le añadimos un huevo cocido y un poco de queso curado rallado, ya tenemos una comida única muy completa, rica y saludable. Os puede parecer raro, pero el huevo y el queso combinan genial con esta crema de puerros, aunque los huevos un poco menos cocidos, que hoy se me han pasado un pelo. Yo esta crema la como bastante a menudo. Espero que disfrutéis de esta crema de verduras tanto como yo. Nos vemos pronto, ¡chao!